Las 31 cosas más tristes de toda la historia. Hay cosas que entristecen por lo absurdo, como la muerte voluntaria de centenares de personas inducida por Jim Jones en Guyana en 1978. Otras cosas afectan por la impotencia, como la muerte de 3 soldados estadounidenses que sobrevivieron durante 16 días, pero sin posibilidades de salvamento, debajo de uno de los acorazados hundidos por los japoneses en Pearl Harbor. Otros hechos asombran por el horror y la impunidad, como el asesinato del niño afroamericano estadounidense Emmett Till en 1955. Por alguna razón, la gente se entristece particularmente con los amores trágicos, y la historia registra varios emblemáticos, como el de Cleopatra y Marco Antonio, y otros menos conocidos, como el de Eloísa y el filósofo Pedro Abelardo, y el de Rachel Donaldson, y el futuro presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Hoy veremos 31 de las cosas más tristes de la historia, en un recorrido por las muertes más dramáticas y las mayores tragedias de amor. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La tragedia de Jonestown, el proyecto agrícola del Templo de los Pueblos. Jonestown, también conocido como Proyecto Agrícola del Templo de los Pueblos, fue un asentamiento fundado en Guyana por el estadounidense Jim Jones, líder del culto Templo del Pueblo. Jonestown se hizo instantáneamente famoso el 18 de noviembre de 1978, cuando se descubrió que 912 personas militantes del culto habían muerto, la mayoría por propia voluntad, aunque inducidas por el discurso de Jones. Algunas personas sobrevivieron, sabiéndose que la mayoría se envenenó con cianuro, y un número significativo de víctimas fueron inyectadas contra su voluntad. Jim Jones fue encontrado muerto con un disparo de escopeta en la cabeza, desconociéndose si él mismo se disparó o si fue baleado por otra persona. Jonestown ha sido el episodio de muerte ritual voluntaria más masivo de la historia y uno de los más escalofriantes. Número 2. 16 días para morir. Cuando un día después de Pearl Harbor se empezaron a escuchar ruidos provenientes de debajo del hundido acorazado USS West Virginia, los supervivientes no les dieron importancia hasta que se dieron cuenta impotentes de que se trataba de compañeros que seguían vivos, pero estaban condenados a morir en poco tiempo. Atrapados por el peso del buque hundido, cuando el barco se sacara a flote, ya sería demasiado tarde para ellos. La operación de reflotamiento duró 6 meses, y fue entonces cuando se extrajeron los cadáveres de 3 hombres que habían ido marcando en un calendario sus últimos días de vida. Hicieron 16 marcas. En principio, la forma de muerte fue ocultada a las familias, pero algunos hermanos de los fallecidos se enteraron. Estos a su vez se lo ocultaron a sus padres, para evitarles el sufrimiento adicional e innecesario. Número 3. Vivir la bomba de Hiroshima. La primera bomba atómica de la historia lanzada en acto de guerra cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto del año 1945, matando a más de 100.000 personas. Junko Morimoto, un superviviente, recordó en 2015: "Ahora vivo en Sydney, pero nací y crecí en Hiroshima. Cuando la bomba explotó en la mañana del 6 de agosto de 1945, yo era una colegiala de 13 años. Vivía a 1.7 kilómetros de donde cayó la bomba". Junko continuó: "Hubo una extraña reverberación, un ruido imposible de describir, seguido de un estallido. Entonces la casa, el techo, todo se derrumbó. Quedamos sepultados y en completa oscuridad. Entonces pensé, me voy a morir. Me repetía, me voy a morir, me voy a morir". Junko logró llegar al río con otros supervivientes y añadió: "Vi cadáveres flotando, vi un caballo muerto. Lo peor estaba por venir", dijo, refiriéndose a los efectos de la radiación. Número 4. La muerte de Emmett Till. Emmett Louis Till fue un joven estadounidense de color, de 14 años, secuestrado y linchado después de ser acusado de ofender a Carolyn Bryant, una mujer blanca, en una tienda de comestibles. El hecho ocurrió el 28 de agosto de 1955 en la ciudad de Drew, Mississippi, cuando Till fue acusado de coquetear con Bryant, de 21 años, la propietaria blanca y casada de la tienda local.
Varias noches después del encuentro, Roy, el esposo de Bryant, y su medio hermano J.W. Milam fueron armados a la casa de Till, quien vivía con un tío abuelo, lo secuestraron y le dispararon a la cabeza, después de darle una paliza y mutilarlo. La salvajada del crimen y la absolución de los asesinos constituyeron un hito en la larga historia de violencia contra la población afroamericana en los Estados Unidos, convirtiendo al niño en un símbolo póstumo del movimiento de los derechos civiles. Número 5. La muerte de Ayrton Senna. El 1 de mayo de 1994, el brasileño Ayrton Senna da Silva, triple campeón mundial y el piloto más carismático en la historia de la Fórmula 1, enfiló su coche Williams FW16 hacia la curva de Tamburello a más de 200 km por hora, cuando lideraba el Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola. Senna chocó con la barrera de hormigón de la curva, sufriendo graves heridas que le causaron la muerte ese mismo día en el Hospital Maggiore de Bolonia. La investigación del accidente estableció que la columna de dirección del vehículo se averió justo en la curva fatal. Fue un fin de semana terrible para la Fórmula 1, ya que el día anterior el piloto austriaco Ronald Ratzenberger había muerto en un estrellamiento durante las pruebas clasificatorias. Número 6. La triste historia de Juana la Loca. Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, hija de los reyes católicos, creyó morir cuando su esposo, Felipe el Hermoso, falleció repentinamente a los 28 años, tras la disputa de un juego de pelota. La muerte de Felipe afectó tanto a Juana, que la viuda estuvo paseando el cadáver durante 3 años en un viaje fúnebre por Castilla, que entró en la historia como una leyenda romántica. Juana fue encerrada por su padre, Fernando de Aragón, en el Palacio de Tordesillas, por un presunto trastorno mental. El cautiverio fue continuado por su hijo, el emperador Carlos V, también rey de España como Carlos I. Juana estuvo confinada en Tordesillas durante 50 años, hasta su muerte en 1555, y una versión señala que su confinamiento fue una conspiración, primero de su padre y después de su hijo, para alejarla del poder. Número 7. La triste historia de la emperatriz mexicana Carlota. Carlota de México perdió a su esposo, Maximiliano de Habsburgo, cuando este fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas de Santiago de Querétaro, en los momentos decisivos de la segunda intervención francesa en la República Mexicana. Carlota, princesa de Bélgica como hija del rey Leopoldo I, y Luisa María de Francia, había abandonado México en agosto de 1866 para buscar apoyo en Europa al tambaleante gobierno mexicano de su esposo. Maximiliano había sido abandonado por su principal valedor, el emperador francés Napoleón III, quien prefirió darle prioridad a sus problemas en Europa en vez de continuar defendiendo al imperio mexicano. Las gestiones de Carlota resultaron infructuosas y ya no volvería a México. Comenzó a mostrar signos de un trastorno mental y los médicos la declararon demente, siendo recluida el resto de su vida en varios castillos reales, muriendo en el Château de Bonchout, Bélgica, en 1927. Número 8. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un libro que contiene los apuntes en holandés realizados por la niña judía Annelies Mary Frank durante los 2 años en los que estuvo escondida con su familia en una casa en Ámsterdam, durante la ocupación de Holanda por parte de la Alemania del Tercer Reich. La familia Frank fue finalmente arrestada en 1944 y Ana fue enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en febrero o marzo de 1945, a los 15 años de edad. En la introducción del diario, Ana manifiesta su deseo de encontrar a una persona a la que pueda llamar su mejor amiga, y luego hace apuntes sobre las relaciones con sus padres, hermana y amigos. Expresa en su relato su creencia de que la gente, en el fondo, es buena, pasaje que se hizo famoso precisamente por su trágico y cruel final. Número 9. La muerte de Vincent van Gogh. El pintor postimpresionista Vincent Willem van Gogh es una de las figuras más influyentes del arte universal, aunque su genio artístico ha tenido que competir en atención con 2 asuntos personales: la relación tormentosa con su colega francés, Paul Gauguin, y el episodio de la oreja. Se afirma que su amistad con Gauguin terminó después de una airada discusión en la que Van Gogh se mutiló la oreja izquierda con una navaja. Este episodio no está claro, y se dice también que la mutilación fue producto de un golpe de espada. Van Gogh, cuyo cuadro Retrato del Dr. Gachet fue vendido en 1990 por $82.5 millones, murió en total pobreza. El 27 de julio del año 1890 se disparó en el pecho, pero una costilla desvió la bala y pudo caminar hasta recibir ayuda.
precisamente el Dr. Gachet. Sin embargo, la herida se infectó, muriendo 2 días después. Sus últimas palabras fueron: "La tristeza durará para siempre". Número 10. La muerte de Marilyn Monroe. La noche del 4 de agosto de 1962, la actriz estadounidense Marilyn Monroe ingirió una sobredosis de barbitúricos en su casa de Brentwood, Los Ángeles, siendo encontrada muerta en la mañana del día siguiente. De esta manera trágica llegaba a su fin la vida de una de las mayores celebridades del cine estadounidense y el máximo sex symbol del país. Monroe venía abusando de las sustancias, estaba padeciendo de un problema mental y no había completado una película en los últimos 18 meses. La 20th Century Fox la había despedido del rodaje de Something's Got to Give en junio de 1962 por su errática conducta. A pesar del dictamen forense, su muerte ha dado origen a varias teorías de conspiraciones, algunas relacionadas con John F. Kennedy, con quien tuvo un affair. Número 11. La muerte de Emiliano Zapata. El 10 de abril del año 1919, Emiliano Zapata, comandante del Ejército Libertador del Sur y líder de la Revolución Mexicana, cayó en una celda mortal que le tendió el coronel Jesús Guajardo, por orden del general carrancista Pablo González y del presidente Venustiano Carranza. Guajardo le hizo creer a Zapata que se había distanciado de Carranza y que estaba dispuesto a combatir bajo sus órdenes. Cuando Zapata le pidió una prueba de fidelidad, Guajardo fusiló a unos 50 soldados federales, con el consentimiento de Carranza. Con la trampa ya montada, quedaron en verse el 10 de abril de 1919, en la hacienda morelense de Chinameca. Zapata acudió a la cita con una escolta de solo 10 hombres y cuando llegó, una ordenanza tocó un clarín, supuestamente como llamado a honores, pero en realidad era un aviso a los tiradores que esperaban. Zapata pudo sacar su revólver, pero cayó muerto, acribillado con 20 disparos. Su forma de muerte fue ampliamente condenada, ayudando a convertirlo en una leyenda. Número 12. La muerte de Robert F. Kennedy. La noche del 4 de junio de 1968, Robert Kennedy se encontraba en el Hotel Embajador de Los Ángeles, celebrando con sus partidarios la victoria en el crucial estado de California, en el proceso de elección del candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre de ese año. El triunfo californiano prácticamente le aseguraba al hermano de John F. Kennedy la candidatura de su partido. Ya a las 12:15 a.m. del día 5 de junio, el alto mando de la candidatura demócrata se retiraba por el pasillo de la cocina del hotel, cuando un hombre que resultó ser el palestino Sirhan Sirhan tiroteó a Kennedy, quien murió al día siguiente en Los Ángeles. El palestino antisionista testificó que había asesinado a Kennedy con 20 años de premeditación y alevosía, y fue condenado a muerte, con conmutación a cadena perpetua. El candidato demócrata fue Hubert Humphrey, derrotado por estrecho margen por Richard Nixon. Todo el mundo piensa que Bobby Kennedy habría derrotado a Nixon. Número 13. La muerte de la princesa Diana. Diana de Gales, primera esposa del actual monarca del Reino Unido, Carlos III, murió en un accidente automovilístico en las primeras horas del 31 de agosto del año 1997, en el túnel de Alma, en París, Francia, mientras el vehículo en el que viajaba era perseguido por varios paparazzis. En la violenta colisión contra una de las columnas del paso subterráneo también murieron Dodi Al-Fayed, millonario egipcio y compañero sentimental de Diana, y el conductor francés Henry Paul. Salvó la vida después de múltiples cirugías el escolta Trevor Rhys-Jones. Si bien los paparazzis fueron señalados por el acoso al que tenían sometida a Diana, la investigación francesa responsabilizó al conductor por el accidente. Paul sobrepasaba el nivel legal de alcohol. Tras el accidente, surgieron varias teorías de conspiraciones, incluyendo que se trató de un asesinato orquestado por el Reino Unido para impedir que Diana se casara con el musulmán Al-Fayed. Número 14. La muerte de María Antonieta. María Antonieta de Austria fue guillotinada en París el 16 de octubre de 1793, casi 9 meses después de que su esposo, Luis XVI, muriera de igual forma. A María Antonieta nadie la quería en Francia, la corte la odiaba porque no era francesa y la llamaba perra a sus espaldas, mientras que el pueblo francés le decía loba austriaca y la apodaba Madame Déficit por su estilo derrochador. Incluso los responsables de la época del terror de la Revolución Francesa se sentían obligados a justificar cada pase de guillotina, y el Tribunal Revolucionario condenó a muerte a María Antonieta, acusándola de entenderse con potencias extranjeras y de pervertir a su hijo. Cuando subía al cadalso, tropezó y pisó al verdugo, excusándose con las que serían sus últimas palabras. «Disculpe, señor, no lo hice a propósito». Número 15. La triste historia de la familia Romanov. La noche del 16 al 17 de julio de 1918,
el último zar de Rusia, Nicolás Romanov, su esposa Alexandra Feodorovna, sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y su hijo, el zarevich Alexei, fueron asesinados a balazos y a bayonetazos en la casa de Ekaterimburgo, donde estaban bajo arresto. Si bien la historiografía soviética sostuvo que la orden de ejecución de la familia Romanov provino del Soviet regional de los Urales, para desvincular a Vladimir Lenin de los brutales asesinatos, resulta impensable que un crimen de esa entidad se perpetrara sin la autorización del líder máximo de los bolcheviques. Los cadáveres fueron desnudados y mutilados con granadas para dificultar su identificación, y después enterrados en el bosque Kopyaki, cercano a Ekaterimburgo, donde fueron encontrados varias décadas después. Número 16. Los 7 hijos muertos en la flor de la edad. Frederick y Maggie Smith formaron un matrimonio australiano de 7 hijos, a los que vieron partir, uno detrás de otro, para unirse al ejército del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Los 2 hijos menores estaban tan ansiosos por ir a la guerra que se decía que terminaría con todas las guerras. Siendo menores de edad, se alistaron con nombres y edades falsas para no ser rechazados. Uno tras otro, los hermanos Smith fueron cayendo en combate y engrosando las estadísticas de muertes de la guerra, y solo el mayor, Francis Hume, pudo sobrevivir para retornar a casa, pero no por mucho tiempo. La tragedia golpeó nuevamente al matrimonio Smith cuando Francis murió aplastado por un tranvía en 1923, 5 años después de que finalizara la Primera Guerra Mundial. Número 17. El soldado niño gaseado. 1000 hombres del Reino Unido, Francia, Canadá y Argelia yacían muertos gaseados, mientras los vapores venenosos del gas cloro flotaban sobre las trincheras aliadas del Frente Occidental en mayo de 1915, en Ypres, Bélgica. El ejército del Imperio Alemán acababa de utilizar por primera vez un gas venenoso en la guerra. Más tarde, mientras los muertos eran enterrados, una terrible verdad salió a la luz. Uno de los soldados encontrados muertos en una zona de las trincheras era un niño irlandés de solo 14 años. De una corpulencia mayor a la esperada por sus años verdaderos, John Condon había mentido sobre su edad, declarando que tenía 18 años, cuando al momento de su alistamiento alcanzaba solo 12. Condon ha sido registrado como el soldado más joven en morir en combate en los ejércitos modernos. Número 18. 3.400 hombres y una enfermera muertos. Cerca de 3.400 hombres de la villa inglesa de Huddersfield, en Yorkshire, dejaron atrás familias y una vida tranquila para luchar por su país y morir durante la Primera Guerra Mundial. Entre tantos hombres había una mujer de la localidad que se había formado como enfermera en la Enfermería Real de Huddersfield, de nombre Ada Stanley, embarcada en un buque hospital hacia el estrecho turco de los Dardanelos para atender a los soldados heridos. Ada enfermó de disentería a bordo durante el viaje de regreso, pero haciendo caso omiso a su enfermedad, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudar a sus compatriotas heridos. Finalmente se desplomó en diciembre del año 1915, falleciendo poco después, a los 44 años. Fue la única ciudadana de Huddersfield muerta en servicio durante la guerra. Número 19. Esperanza de vida. 3 de los 5 hijos del matrimonio Melville se lanzaron a ayudar de diversas formas durante la Primera Guerra Mundial. La hija fue a Grecia para trabajar como enfermera. Uno de los hijos trabajó como médico en Francia, y el otro hijo, Jack Melville, luchó como soldado en Gallipoli, Turquía. Jack Melville estuvo en Anzac Goba solo 12 horas y avanzó hacia Cornice Post, donde murió durante el combate que siguió. Su cuerpo permaneció detrás de las líneas enemigas durante largo tiempo, lo que dio lugar a varios informes contradictorios sobre lo que realmente le había sucedido. Su muerte no fue confirmada y solo se informó de que estaba desaparecido y que se creía que lo habían asesinado. Por ello, hasta su propia muerte, sus padres siguieron abrigando la esperanza de que su hijo pudiera seguir con vida. Número 20. Tragedia olvidada. Desastres marítimos como el Titanic y el Lusitania siguen grabados en la memoria de la gente y en los anales de la historia. Sin embargo, la peor catástrofe marítima del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial ha quedado en gran medida en el olvido. En junio del año 1940, el transatlántico Lancastria transportaba a casa a varios miles de soldados británicos cuando fue bombardeado por los alemanes cerca de Saint-Nazaire. El enorme barco tardó solo 20 minutos en hundirse, provocando la muerte de 4.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Investigaciones posteriores informaron cómo los soldados cantaron canciones para mantener la calma y ayudaron a otros pasajeros mientras el barco se iba a pique. Más de 8 décadas después, los familiares de las personas muertas en la catástrofe continúan luchando para que la memoria de sus deudos no se pierda en la historia.
Número 21. Mensaje en una botella. En junio del año 1916, Will Williams, de 19 años, estaba a bordo de un barco en el Océano Austral, camino a unirse a los millones de soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial. Preocupado por los ansiosos que habían dejado a sus padres cuando partió, Williams les escribió una breve nota, la colocó dentro de una botella y la lanzó al mar. La botella recaló en la costa de la península de York, en Australia Meridional, en enero de 1917, y fue hecha llegar a los padres de Williams, quienes se alegraron enormemente de recibir noticias de su hijo, diciéndoles que se encontraba bien. Lamentablemente, la alegría fue efímera, ya que semanas después recibieron el infausto mensaje de que su hijo había muerto por un disparo de un francotirador alemán, después de que quedara atrapado en una trinchera que se derrumbó. Número 22. La última carta. Después de realizar cientos de misiones de guerra, de ser analista senior en varios países y de dirigir el Centro de Inteligencia del Norte de Irak, el estadounidense Daniel Summers terminó con trastorno de estrés postraumático y una lesión cerebral grave, entre otras dolencias, cuando tenía 30 años. Mientras luchaba por aceptar cómo había cambiado su vida y cómo su familia se veía afectada por ello, Summers decidió morir por propia voluntad y escribió una nota en forma de una última carta a sus seres queridos. En su dramática carta, Summers escribió cuánto los amaba y cómo quería evitar llevarlos a la espiral oscura en la que estaba cayendo. Explicó su dolor físico, señalando que el sueño eterno sería lo único que le atraería paz y alivio. Pidió a su familia que no se culpara por lo que estaba a punto de hacer, y dijo que su muerte sería rápida e indolora. Por último, esperaba que, con el tiempo, su familia se alegrara de que finalmente estuviera libre. Daniel Summers se disparó en la cabeza el 10 de junio del año 2013, a varias cuadras de su casa, mientras su esposa estaba trabajando. Número 23. Niño en la ambulancia. La visión convencional es que a los 5 años los niños están entre juguetes y comiendo helados. Sin embargo, en los países devastados por guerras crónicas, la niñez puede ser muy diferente. En 2016, gente de todo el mundo se sorprendió cuando circuló en las redes sociales la fotografía del niño de 5 años, Omran Daknish, rescatado de los escombros, junto con su familia, tras un ataque aéreo en la ciudad siria de Alepo. En la foto, Omran estaba cubierto de tierra y sangre en el interior de una ambulancia y fue dado de alta más tarde, después de comprobarse que no tenía heridas de consideración. Otros 5 niños del mismo edificio no tuvieron tanta suerte y murieron en el bombardeo. Número 24. Alan Kurdi. En un intento de huir a los combates de 2015, la familia Kurdi de Kobane, Siria, se unió a un grupo de refugiados que intentaba llegar a la isla griega de Kos. Un total de 23 refugiados abarrotaban 2 pequeños botes inflables, incluyendo Alan Kurdi, de 3 años, su hermano de 5 y sus padres que partieron de la península turca de Bodrum. El bote de los Kurdi naufragó, ahogándose 5 niños, entre ellos Alan y su hermano. El cuerpo de Alan apareció en una playa turca y una fotografía del niño de 3 años, tendido boca abajo en la arena, conmovió al mundo. El padre de los niños declaró que había intentado sujetarlos cuando la embarcación volcó, pero sus hijos se deslizaron irremediablemente hacia el agua. Número 25. La trágica historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Pocas cosas conmueven más a la gente que una trágica historia de amor, y la que protagonizaron la egipcia Cleopatra y el romano Marco Antonio es probablemente la más célebre de todos los tiempos. El primero en morir fue Marco Antonio, quien tras ser derrotado por Octavio, se arrojó sobre su propia espada el 1 de agosto del año 30 a.C., en la errónea creencia de que su amada Cleopatra ya había muerto por propia voluntad. Tras enterarse de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra tomó la decisión de morir. Se dice que dejándose morder por una serpiente venenosa, en algún momento entre el 10 y el 12 de agosto del año 30 a.C. Número 26. La trágica leyenda amorosa de Tristán e Isolda. Tristán e Isolda son los protagonistas de una leyenda amorosa medieval sobre la que Wagner hizo una famosa ópera. Tristán es un héroe folclórico de Cornualla, uno de los caballeros de la mesa redonda, que se enamora de la princesa irlandesa Isolda. La historia muestra un idilio extraordinario que escapa de todas las normas y de los convencionalismos morales. En la ópera wagneriana, Tristán e Isolda mueren por una poción de amor venenosa. Número 27. La trágica historia de Eloísa y Pedro Abelardo. Si bien el poeta británico Alexander Pope convirtió su historia en una obra clásica de la literatura, Eloísa y Pedro Abelardo fueron 2 personas reales y durante el siglo XII protagonizaron uno de los amores más apasionados de la Edad Media en Francia. Pedro Abelardo era el tutor de Eloísa y 20 años mayor que ella, pero maestro y alumna se enamoraron apasionadamente
y el hombre terminó castrado por intermedio de un enfurecido tío. Angustiados, los amantes se refugiaron en monasterios, escribiéndose una serie de cartas, ahora famosas, hasta su muerte, aunque nunca volvieron a verse. Pedro Abelardo fue un teólogo y filósofo conceptualista, y algunas de sus posiciones teológicas fueron calificadas como heréticas por la Iglesia. Eloísa fue una intelectual francesa considerada la primera mujer de letras de Occidente, cuyo nombre se conoce. Número 28. La trágica historia de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal, amada esposa favorita del emperador mogol de la India, Shah Jahan, murió en el parto de su 14º hijo en 1631, y el devastado viudo hizo construir el monumento funerario y de amor póstumo más impresionante de la historia, el Taj Mahal. Situado a orillas del río Yamuna, en la ciudad de Agra, en el estado indio de Uttar Pradesh, la imponente edificación de mármol blanco, que requirió del trabajo de 20.000 obreros, combina arte persa, hindú, islámico y turco, siendo considerada la tumba más bella del mundo. Shah Jahan murió en 1666, después de ser depuesto y confinado por su hijo Aurangzeb en el fuerte de Agra, y también está enterrado en el Taj Mahal. Número 29. La trágica historia de Inés de Castro y Pedro de Portugal. La gallesa Inés de Castro se convirtió en dama de compañía de la princesa Constanza de Portugal, cuando ésta estaba casada con el príncipe Pedro, heredero del trono portugués, y se robó el corazón del hombre. Pedro e Inés se hicieron amantes y cuando Constanza murió en 1349, ya tenían 3 hijos, y el heredero intentó convertir a la gallega en su esposa legítima. El rey de Portugal, Alfonso IV, se opuso a las pretensiones de su hijo y desterró a Inés, haciéndola asesinar en 1355. La muerte de Inés desató una guerra civil entre padre e hijo, y cuando Pedro alcanzó la victoria, exhumó a su amante, le erigió un mausoleo real e hizo que todo Portugal le jurara lealtad como su reina. Número 30. La trágica historia de Victoria y Alberto. Una de las historias de amor más conocidas tuvo su origen en la familia real británica. Victoria del Reino Unido se casó con Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha en 1840 y tuvieron 9 hijos. En 1861 Alberto murió a los 42 años de edad, dejando devastada a la reina Victoria, quien le sobreviviría 40 años a su esposo. Victoria casi siempre vistió de negro el resto de su vida y pasó 4 décadas de reinado en una relativa reclusión. Cuando murió en 1901, fue enterrada al lado de Alberto. Número 31. La trágica historia de Rachel Donaldson y Andrew Jackson. Antes de casarse con el futuro presidente estadounidense Andrew Jackson, Rachel Donaldson estuvo casada con Lew Roberts. Cuando se casó con Jackson en 1791, Rachel dio por sentado que su primer esposo había tramitado el divorcio, pero de hecho, solo lo hizo 2 años después, periodo durante el cual la mujer estaba legalmente casada con 2 hombres. En ese tiempo, un divorcio simple ya era escandaloso, por lo que la involuntaria bigamia femenina fue utilizada por los enemigos políticos de Jackson para atacarlo durante la campaña electoral, señalando a Rachel como mujer de moral relajada. El estrés de las difamaciones agravó la delicada salud cardíaca de Rachel, quien murió el 22 de diciembre del año 1828, 2 meses y medio antes de la toma de posesión de Andrew Jackson como 7º presidente de los Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas más tristes de toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.